Hola jóvenes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos nuevamente a la clase número 71 de Ciencias, Tecnología y Biología con el tema la manipulación genética, águila o sol. Sí, jóvenes, nuevamente volvemos a hablar acerca de lo que es el ADN, las características que se heredan de padres a hijos, pero bueno, gracias al avance de la ciencia y la tecnología, podemos ya nosotros manipular genéticamente algunos organismos y poder obtener beneficios. Y ahorita que está de moda con la pandemia, bueno, pues muchísimo más. Nuestro aprendizaje esperado es valorar la importancia, las implicaciones éticas de la manipulación genética en la salud y el medio ambiente. Y bueno, como les comentaba, estaba de moda esto de la manipulación genética, ven como lo vemos aquí en la imagen. Los científicos, muchos científicos en muchos países están trabajando precisamente estudiando el ADN de este coronavirus que nos está afectando con esta pandemia. Y bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es eh, la manipulación genética. Bueno, primero que nada, la clonación, que es un tema que vamos a ver hoy, la clonación de animales. La clonación, como todo avance científico, es una puerta más que la humanidad abre hacia el descubrimiento de nuevos métodos, técnicas y estudios para la mejora de la calidad de la vida humana. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pues ahorita con la pandemia, los científicos tuvieron que rápidamente eh, crear una vacuna. ¿Y cómo se creó esta vacuna? Bueno, utilizando la información genética que tiene este virus para poder estudiarlo y para poder generar esta vacuna. Pero en el caso de la clonación, pues es muy importante para nosotros. Como toda innovación, y más aún la clonación, ha generado polémicas y controversias en todo el mundo. La ética, la religión, la política y la ciencia han creado o se han dado ciertos debates, ¿no? ¿Cómo alguien idéntico a mí va a vivir? ¿Para qué vamos a utilizar a un ser idéntico? Hay muchísimas preguntas y muchas dudas que tienen que ver con este tema de la clonación. De hecho, me imagino que ustedes en algún momento han visto alguna película en donde se hable de esta clonación o de clones y bueno, han visto que se generan grandes situaciones en esas películas, pero también en la vida real. ¿Qué es la clonación? La clonación es primero un proceso para obtener un organismo idéntico utilizando el ADN. Pero para que tengan ustedes la definición, saber de qué se trata la clonación realmente, clonar es la forma de reproducir asexual que se produce en individuos genéticamente idénticos. Podemos decir que hay dos métodos de clonación, lo que es natural y artificial. Un ejemplo de la clonación natural, pues es el caso de los gemelos provenientes de un óvulo fecundado por un espermatozoide, en las primeras etapas de desarrollo en que se dividen dos individuos genéticamente idénticos. Estamos hablando de natural. Por otro lado, la existencia de individuos genéticamente idénticos se da en muchos sistemas biológicos. Generalmente, la reproducción asexual, por ejemplo, las plantas iguales de una pequeña rama o de una raíz, podemos obtener una planta idéntica a de la que donó ese tallo, esa raíz. También de los seres unicelulares, que acuérdense, vimos la bipartición, cuando de una célula madre surgen dos células hijas idénticas. Se multiplicará sexualmente por división celular o bipartición, y sería el caso de las bacterias, las cuales el hombre usa como con fines benéficos. La clonación reproductiva en animales, uno de los objetivos buscados por el grupo de Wilmar, es una empresa que se dedica precisamente a estudiar lo que es el ADN, a estudiar algunos organismos. Es unir la técnica de la clonación con la de la ingeniería genética de mamíferos con el objetivo de producir medicamentos o sustancias útiles para nuestro bienestar, para nuestra salud.
La idea es que una vez que se haya obtenido un animal transgénico interesante, por ejemplo, ovejas o vacas, que en su leche secreten sustancias terapéuticas determinadas por un gen introducido previamente, ese individuo serviría de molde para generar varios ejemplares clonados. También, pues, otra implicación sería asegurar copias de un ejemplar que haya mostrado buenos rendimientos. La clonación evitaría, o sería que su buena combinación de genes, fenotipo, el genotipo y el fenotipo, se disminuyan al cruzarlo sexualmente con otro. Así que todas las características de ese animal ya no se perderían al hacer la cruza, sino que seguirían siendo el mismo, con esas características que deseamos. Además, habría que tener mucha precaución con la amenaza de pérdida de la diversidad genética. ¿Por qué decimos esto? Miren, por ejemplo, mamá y papá tienen características diferentes. Al combinarse se genera esa combinación y se crean organismos, que serían los hijos, con características de mamá y papá, pero también únicas, que a su vez, cuando sea adulto y tenga que reproducirse, va a tener características. A eso se llama diversidad genética, porque nosotros somos iguales, pero a la vez totalmente diferentes. No hay una persona igual a la otra. Todos somos genéticamente diferentes. Recordemos que la biodiversidad es un recurso valioso. También los ecosistemas contienen esta diversidad genética y de una u otra forma permite esa biodiversidad. Y obviamente pues genera mayores beneficios a los ecosistemas. Bueno, la clonación verdadera es la transferencia de núcleos de células de individuos ya nacidos a óvulos o cigotos enucleados. Se origina o se da individuos casi idénticos entre sí, salvo mutaciones somáticas, muy parecidos al donante del que se refiere en mutaciones somáticas en genoma mitocondrial que procede del óvulo receptor. El núcleo procede de individuo nacido, se transfiere a un óvulo o cigoto enucleado y el embrión se implanta en el útero. El resultado son individuos casi idénticos entre sí y casi idénticos a su progenitor por medio del donante del núcleo. Aquí tenemos, no sé si logren verlo, una oveja X y esta es la original. El original va a dar la célula, le van a quitar el núcleo y de esta célula X van a poner el ADN o el núcleo de la célula, lo van a implantar en una madre sustituta, ahí se va a desarrollar y va a crecer generando una oveja Dolly en este caso. Pero a lo mejor no lo entendieron. Vamos a verlo aquí en un esquema. Tenemos oveja A, se toma una célula del cuerpo. Oveja B, se toma un óvulo. Un óvulo, recuerden que es una célula sexual. ¿Qué hacen? Le quitan el núcleo. Se desecha el núcleo y de la oveja A se extrae el núcleo. Entonces tenemos la célula de la oveja B con el núcleo de la oveja B. Y esta célula con un núcleo germinado o que ya contiene la información, se implanta en el cigoto de la oveja C, ahí se crece, se desarrolla y da como resultado un clon de la oveja A. ¿Por qué de la oveja A? Porque contiene la información genética, acuérdense, en el núcleo de la célula. Ahí están los cromosomas, los genes y el ADN. Espero que le hayan entendido. ¿Cuáles son estas ventajas? Bueno, la ventaja nos permite contar con muchas copias idénticas de animales que nos interesan. ¿Cuáles son las desventajas? Resulta, eh, resuel- eh, son resultantes, pueden ser resultados infectados o cuando un animal o ser vivo lo consuma puede que se enferme. Puede que los animales clonados no vivan mucho tiempo. Esas podrían ser algunas desventajas. Bueno,
La ingeniería genética. ¿Qué es la ingeniería genética? Es aquella que estudia o que se encarga del manejo de la biogenética. Bio, vida, genética, son características de los seres vivos. Estudia, las manipula, las maneja y las utiliza a beneficio de los seres humanos. La ingeniería genética extrae el ADN de un virus y utiliza una bacteria, ahí va a colocar, integrar la información genética, en este caso puede ser una bacteria, y empiezan a fabricar precisamente algunos organismos que sean benéficos para el ser humano. Por ejemplo, la levadura se puede fabricar por medio de este método para poder utilizarlo para los productos lácteos, para los alimentos o para algunas vacunas. ¿Qué ventajas tiene la ingeniería genética? Combinaciones entre genes de diferentes especies para así solucionar problemas y el mejoramiento económico comercial de los seres humanos. Las desventajas. Bueno, uno de estos peligros es que detrás de los proyectos de manipulación genética están las compañías multinacionales muy preocupadas por los intereses económicos y no por el bienestar de las personas. También existe dentro de la manipulación genética la terapia genética. Consiste en la inserción de copias funcionales ausentes en el genoma, o sea, en nuestro mapa genético. Se realiza en las células y tejidos con el objeto de tratar una enfermedad. Por ejemplo, se extraen células del paciente, de ahí se va de una u otra forma, en el laboratorio se modifican un virus de forma que pueda reproducirse, se inserta un gen en el virus modificado se mezcla con las células del paciente y las células del paciente se modifican genéticamente y de ahí las células modificadas se incluyen al paciente. Las células modificadas genéticamente producen la proteína o la hormona deseada para curar alguna enfermedad o que esas células nuevas, por decirlo así, entre comillas, permitan que ya no siga creciendo la enfermedad. ¿Cuáles son las ventajas? Hoy en día el desafío de los científicos es mediante el conocimiento del genoma humano localizar los genes o las partecitas defectuosas para poder modificarlas. Otra ventaja se podría identificar en una persona enfermedades potenciales y poder, por medio de la manipulación genética, iniciar un tratamiento que prevenga esa enfermedad. También a través de técnicas de sondas genéticas se puede rastrear la cadena de ADN y buscar los genes defectuosos eh, que pueden provocar una enfermedad. Esas podrían ser las ventajas. Ahora, las desventajas. A pesar de que la mayoría de estos métodos y técnicas se han desarrollado rápidamente, se aplican de una u otra forma eh, terapia genética debido a que nuevas tecnologías se encuentran en etapa experimental. Hay muchas cosas que todavía no sabemos, algunas repercusiones que pueden provocar, se puede llegar a cometer errores, llevar eventos fatales como sucedió en la Universidad de Pensilvania tras la muerte de un paciente tratado con terapia genética. Esto sucede, bueno, no comúnmente, normalmente no se hace experimentos genéticos con humanos, sino con animales, y ya al último ya se aplica a los seres humanos. Eh, Desgraciadamente, pues todavía hay mucho que estudiar y es por eso que en muchos países restringen mucho el manejo de estas técnicas. Bueno, aquí tenemos lo que se ha logrado, por ejemplo, pues la oveja Dolly con un núcleo donante de otra oveja y se logró crear a la oveja Dolly implantando un embrión.
También en ratones con núcleos de otros organismos se logró que estos desarrollaran una proteína. También en el ganado bovino, o sea, en vacas, se han trabajado con núcleos de células epiteliales y se han logrado muchos beneficios. También en el ganado caprino y porcino también se han utilizado algunas técnicas para poder clonar y poder desarrollar técnicas para que se tengan partos con mayor número de individuos. Por ejemplo, en los cerdos que tengan 10, 15 o, lechoncitos o cerditos que nazcan, o también para prevención de algunas enfermedades. Bueno, jóvenes, espero que les haya gustado. Solamente hay que aclarar algunas cosas. Ya recuerden que la semana pasada trabajamos las primeras dos clases del tercer trimestre. Los invito a que estén trabajando y que tomen de experiencia lo que ya pasó en los últimos dos trimestres. No se atrasen. Recuerden que tienen que enviar sus actividades a la carpeta de tercer trimestre alumnos. Muchísimas gracias. Esta es la tarea o la actividad que tienen que realizar. Tienen que completar el siguiente cuadro: la clonación animal, ventajas, desventajas, la ingeniería genética, ventajas, desventajas, y la terapia genética, ventajas y desventajas. Que tengan una excelente tarde. Hasta luego.